la Biblia en el libro de Números, capítulo 21. En el libro de Números, capítulo 21. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, habla del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una historia particular, especial, profunda, espiritual. En otro momento de rebeldía del pueblo, se habían cansado del maná. Lo único que hacían era juntarlo, comerlo, y lo llaman el pan liviano. Y era el maná. Imagínense si estuviese ahora el maná, sería fantástico. El pueblo se queja contra Dios y contra Moisés. Siempre estas dos cosas van pegados, se quejan con Dios y contra, en ese momento, quien llevaba adelante al pueblo. Y Dios le envía unas serpientes. Las serpientes los mordían y la gente moría. El pueblo dice, hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ora y le dice, hazte una serpiente, ponla arriba del asta, y cuando alguno del pueblo es mordido, miran a la serpiente y se van a salvar. Mire qué sencillez. El tema es que algo que era tan espiritual, tan profundo, esa serpiente de bronce permaneció 700 años con el pueblo. Y fue llevada de un lugar a otro. Y fue llevada porque fue algo inusual. Y llevaban la serpiente de bronce. Cuando uno era mordido en ese momento, en este pasaje, en ese periodo, miraban a la serpiente y el veneno no hacía absolutamente ningún efecto y la gente vivía. El tema está que la llevaron. ¿Y qué ocurre durante el periodo que la llevan? Comienza a ver sobre la misma serpiente de bronce, llegó a haber idolatría. Que llevó la idolatría, llevaron a adorar a la misma serpiente. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Abra su Biblia en otro texto que está en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Dice,
en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de edad de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y dice, él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Claro que no voy a hablar del avivamiento que produjo el rey Ezequías, pero miren qué tremendo que 700 años después Ezequías comienza a derribar los lugares elevados donde había idolatría, y entre esos lugares donde había idolatría estaba la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Algo que había sido de tanta bendición porque le salvaba la vida a quien era mordido, ahora entra en un periodo de idolatría. Dios detestaba la idolatría, se lo hizo saber a lo largo de todo el Antiguo Testamento y cómo no en el Nuevo también. Pero es destrozada esta serpiente de bronce. Por lo tanto, el cuidado que uno tiene que tener, y es que cuestiones que son bien espirituales, uno tiene que tener cuidado de no levantar ídolos de determinadas cuestiones. Voy a dar unos ejemplos y creo que no pasa, pero que no nos puede pasar. Todo esto que es tan lindo y los instrumentos que alaban el nombre del Señor y que es algo tan importante porque hacen al culto, nunca tenemos que caer en la idolatría de algo material, jamás. Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Y si no hubiese ningún instrumento, pues nosotros tenemos nuestras voces, nuestras manos y podemos alabar y exaltar el nombre de Dios. Y aún si algo de esto fallara, alguno de los micrófonos, o si se cortase la luz, nada es imprescindible, todo lo necesitamos para darle toda la gloria a Dios. Ahora, ¿qué dice el Antiguo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Hay un texto que yo quiero que me acompañen y es en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, cuando el Señor se encuentra con Nicodemo. Mejor dicho, Nicodemo lo va a ver a Jesús de noche. ¿Por qué lo va a ver de noche? Porque no quería que nadie lo vea con Jesús. Le avergonzaba estar con Jesús. ¿Qué lo fue a ver? De noche, para que nadie lo vea. Lo llamó, le dijo hasta maestro bueno, le preguntó un montón de cosas interesantes. Pero en San Juan capítulo 3, versículo 14, ya terminando el relato con Nicodemo, el Señor habla de la serpiente de bronce. Y miren lo que dice él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Dice el Señor Jesús, así como la serpiente de bronce fue levantada
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿cuál es el paralelismo que hace el Señor? Lo que dice el Señor es, de la misma manera que cuando uno era mordido por una serpiente, aquella serpiente de bronce fue levantada, uno la miraba, solo la miraba y era absolutamente salvo. Entonces el Señor viene y dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como esa serpiente. ¿Para qué? Para que todo aquel que mire a Jesús sea salvo. ¡Qué tremendo! Él da este paralelismo con lo que había pasado con la serpiente de bronce, pero él está diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Y de qué manera es levantado? Porque ahí era una serpiente de bronce. ¿De qué manera es levantado? Siendo crucificado en la cruz, como fue Jesús, para que todo aquel que lo mire sea salvo. Y después menciona el famoso San Juan 3:16, que lo conocemos todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Jesús levantado en la cruz, entregando su vida, para que todos miren a Él y sean absolutamente salvos. Cuando ocurre esto, que Jesús es levantado, y es levantado ni más ni menos porque muere en la cruz. Cuando yo predicaba el día domingo, y lamento que no hayamos podido guardar esa prédica, hablaba de la maldición generacional y todo lo que esto encierra y todos los conceptos tan extraños que hay en cuanto a esto. El Evangelio es mucho más sencillo. Es tan sencillo que mirando a Jesús en la cruz, acercándome, recibiéndole, pidiéndole perdón por mis pecados, algo revoluciona nuestra vida y nuestro interior, así como ocurría con la serpiente de bronce, tal cual. Los hebreos miraban la serpiente de bronce cuando eran mordidos y se salvaban, hermanos. El veneno de la serpiente no los mataba. El ejemplo no lo está dando cualquier persona, lo está dando Jesús. Dice, así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de la misma manera. Dice en el libro de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18, a algunos le puede parecer una verdadera locura lo de la serpiente de bronce. Otros creen que fue un hecho anecdótico o simbólico. No fue ni simbólico ni anecdótico, fue real. Por eso Jesús lo menciona. Jesús nunca mencionaría cuestiones anecdóticas, sino que menciona todas las cosas que están en las Escrituras y fueron bien bíblicas y así fue como ocurrieron. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El mismo poder que había cuando se miraba la serpiente de bronce. Se miraba y eran salvos, absolutamente salvos. Y miren que el pueblo se había quejado en aquel entonces, los hebreos, por el maná livianito. Y estaban cansados ya, queríamos otra cosa. No aprendían la lección. Es como que, así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre, Jesús, fue levantado como esa serpiente y gran parte del mundo sigue sin aprender la lección. Sigue sin aprenderse la lección. Y nosotros tenemos que tener tan claro el concepto y sí no nos pueden pasar determinadas cosas. Por ejemplo, el pueblo de los hebreos con la serpiente de bronce cayó en una gran idolatría. 700 años la mantuvieron. Cantidad de reyes la mantuvieron. Algunos la tenían como un adorno. Después fue idolatrada. Hasta que llegó el avivamiento del rey Ezequías. Y el rey Ezequías la deshizo. ¿Por qué?
porque ya no era algo anecdótico, ya no era un recuerdo, ya no era que decir, miren cómo Dios nos libró. La adoraban, la adoraban. Por eso en las Escrituras, cuando habla del culto que le damos al Señor, habla de un culto vivo. No habla de un culto muerto, habla de un culto vivo. Y el culto vivo es sin idolatría y es con nuestra vida en el altar cada día. Cada día. Pero dice Pablo, el mensaje de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. A los que se pierden. A los que se salvan, a nosotros, dice, es poder de Dios. Es poder de Dios. Y puedo mirar la cruz y la veo vacía. Y no voy a adorar la cruz. Le voy a adorar a Cristo. Voy a adorar a Jesús. Dice en Romanos, en el capítulo 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pablo vuelve a dar toda una claridad absoluta, casi dando el ejemplo de la serpiente. Jesús, yo les decía, fue elevado como aquella serpiente, y Pablo ahora habla de la necesidad de que confesar con mi boca que Jesús es el Señor. ¿Por qué a la gente le decimos y le preguntamos, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador? Algunos te dicen sí, otros te dicen no, otros te dicen no sé. Algunos te dicen sí, yo he creído siempre en Dios. Claro, y Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Los que nos lleva a afirmar la necesidad de decir y afirmar con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios, que ha perdonado mis pecados, que ha revolucionado mi vida y que tiene relación con el culto vivo. Pablo va más allá y dice, ¿y quién les va a predicar si no hubiese quien les hable? ¿Y quién irá? Y da el ejemplo de Isaías, cuando Isaías dice, heme aquí, y después nadie lo escuchó a Isaías. Habla de ese Jesús que está elevado, que se elevó no arriba de un poste, para que lo vean como aquella serpiente, sino arriba de una cruz y entregando la vida, muriendo. Un día escuché a un predicador que dijo que Jesús no había muerto, solo había dormido. Y la mala noticia que hay para él es que Jesús no durmió, murió. Y resucitó al tercer día. Lejos de la idolatría. Por eso dejó la cruz vacía. Por eso no permaneció nada de eso.
No lo permitió el Señor. ¿Saben ustedes si hubiese permanecido la cruz de madera donde Jesús murió? Lo que hubiese sido eso. Como la serpiente de bronce. Y cuando hablaban del santo sudario, ¿se acuerdan? Por siglos. Ahí está. Dicen ahora, no era. No, claro que va a ser. ¿Saben la idolatría que hubiese sido eso? La idolatría que puede haber cuando uno lleva una cruz colgada y la quiere llevar colgada, llévela colgada, pero lindo que la pueda llevar en el corazón. No tengo nada, buenísimo el que la lleva, llévela. Pero a veces cuando uno tiene una cruz y la besan, tenga cuidado con la idolatría. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie y algo que puede parecer hasta bonito. Miren, yo quiero poner en esta parte de atrás una cruz de madera que un amigo que es carpintero nos quiere hacer y dice, sí, dámela que la quiero poner ahí. Claro, se tiene que ver la cruz, pero cuidado con la idolatría. Es finito el camino. La serpiente de bronce la tuvieron 700 años hasta que Ezequías, en pleno avivamiento, la tuvo que destruir porque la ponían en lugares altos y la adoraban. Jesús fue elevado para que lo vivamos, para que lo sintamos, para que lo transmitamos, para romper con toda idolatría. Está bien elevada, bien elevado Él. Hay una canción que cantamos y dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Fíjese que el mensaje del Evangelio va en contra de toda la corriente que lleva el mundo. Cuando uno logra mucho éxito en el mundo, es puesto muy en alto. Cuando su empresa está muy, muy elevada, dicen, qué tremendo este hombre lo que logró. Cuando tiene el mejor auto, dice, qué tremendo que es el éxito. En el Evangelio es al revés. Si usted quiere estar en un lugar muy elevado, tiene que estar a los pies del Señor. A los pies del Señor. Ese es el mejor lugar. No hay un lugar más alto. No hay un lugar más grande. No hay nada. Por eso afirmo determinados conceptos cuando les hablo sobre la seguridad de la salvación, sobre la seguridad de la conversión, sobre la seguridad de los pasos dados en su vida. Cuando uno es bautizado y se bautizó en una iglesia evangélica, ya se bautizó, usted supo lo que hizo. Hay corrientes raras que llevan a que la gente se bautizó en una iglesia evangélica, va a otra y dice, no, bautizate acá porque no supiste lo que hiciste en aquel otro lugar. Me pasó hace poco con un hermano, con 2 hermanos, los bauticé expresamente en la iglesia. Fueron a otro lugar y se rebautizaron de nuevo. Yo dije, la verdad que me mojé de balde. Si sabía no me hubiese mojado. A uno vine a abrirle la iglesia expresamente, porque no se quería bautizar en público porque tenía vergüenza. Vine un lunes, me metí con él, lo bauticé en el nombre de... Se bautizó de nuevo. Qué pena. Bueno, qué pena que no se afirmen estos conceptos, que la gente tenga claro. Alguno me puede decir, no, pero habrá sido un ignorante. No, era un profesional. Así que no es una cuestión de ignorancia, es una cuestión por ahí de ignorancia espiritual. Pero el Señor nos lleva a tener estos conceptos claros. Cuando Moisés hace la serpiente de bronce, eran mordidos, no podían tener ausencia de fe. La miraban y no morían. Si nosotros miramos la cruz de Cristo, vivimos la cruz de Cristo, no tengas miedo. Viví sin miedos. Viví sin miedos a las maldiciones, viví sin miedo a que te puedan hacer una brujería, viví sin miedo a que te puedan hacer un trabajo, viví sin miedo a lo que el mundo llama la envidia y en sus autos ponen tiritas rojas, viví sin miedo, no tenés que leer el horóscopo, nosotros no tenemos nada que ver con el horóscopo.
Algunos viven escuchando y dicen, a ver qué dice, léeme a ver qué dice el zodíaco Virgo, a ver qué dice. Tendrás suerte, te saldrá un buen trabajo y estate atento porque te llamarán. En el amor, bueno, no te va muy bien, pero ya soplarán vientos distintos y así sucesivamente, ¿no? Y están pendientes del horóscopo, pendientes de la tirita. Hermanos, nosotros no estamos pendientes. El creyente no puede estar pendiente ni de las tiritas rojas, ni del horóscopo, ni de la mala suerte, ni de los trabajos, ni de los umbanda. Nada de esto dependo. ¿Saben por qué? Porque nosotros hemos mirado al Hijo del Hombre, como muchas veces Él mismo lo ha definido, al Hijo de Dios, que entregó su vida en la cruz del Calvario, murió por mis pecados y me dio seguridad para caminar en esta tierra. No dependo de la mala suerte, no dependo. Si el Señor te lleva a pasar un tiempo de desierto, tengo un concepto para darte, soportalo. Cuando ocurre esto allí en el libro de Números, ¿dónde estaba el pueblo? En el desierto. ¿Por qué se quejaron? Porque estaban en el desierto. ¿Y de qué se cansaron? Del maná. No, me pasan un montón de cosas negativas. Es como que estoy en el desierto. Tranquilo. Así como miraban a la serpiente, míralo a Jesús. Que Él tiende a agarrarte de la mano. Y te agarra de la mano, y todo lo que parece que sale al revés, no sale al revés. Estoy en el desierto, no pego una, pegás todas, porque el Señor está en tu corazón. Por eso en el libro de Romanos, cuando Pablo afirma y habla de lo que es el evangelismo, lo que es la conversión, lo que es recibir a Cristo, habla de aquellos que llevan la palabra de la reconciliación, que les da el ministerio de la reconciliación, que es a nosotros los creyentes. ¿Qué es lo que está transmitiendo? Seguridad, seguridad, seguridad. Estoy en el desierto, pero estoy seguro. Estoy pasando por dificultades, pero estoy seguro. Me salió todo al revés, pero estoy seguro. Imagínense, ¿les parece que podemos perder tiempo en las congregaciones hablando de las maldiciones generacionales? ¿Les parece que podemos perder tiempo en la iglesia hablando del evangelio de la prosperidad? Si la gente lo que necesita es conceptos profundos que no me muevan ni la peor prueba, como pasó con Job, ni la peor prueba lo movió. Vinieron los amigos, estuvieron 7 días callados y luego comenzaron a hablar. Cuando comenzaron a hablar es lo peor que hicieron en sus vidas. Ojalá hubiesen permanecido callados. Eran los amigos de Job. Job después tuvo que orar por ellos, bendecirlos, dejar que Dios restaure su vida. Y Job sí que sabía y tenía claro. Por eso él, de una manera profética, hablando acerca del Señor, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y ¿saben una cosa? Yo sé que mi Redentor vive. Que vos sepas que tu Redentor vive. Que así como estaba esa serpiente de bronce, yo no tengo que mirar ninguna serpiente de bronce. Yo lo tengo que mirar a Jesús. Y que Él hizo que no permanezca nada. Ni el santo sudario, ni la cruz de madera, ni la corona de espinas, ni la ropita que podía tener o no tener. Nada, nada, nada. Y eso es para gloria y honra de su nombre. Y gloria a Dios, porque no quedó nada de eso. Nos quedó acá adentro algo que las Escrituras lo llaman el sello del Espíritu Santo. Y no me lo puede sacar nada. No me lo puede quitar nadie. Es la seguridad. Yo tengo seguridad. ¿Y vos? ¿Tenés seguridad? ¿Tenés seguridad? Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios que exaltamos. Este es el Dios que bendecimos. El Dios que amamos y el Dios que predicamos. Esta noche saldremos con las chicas a predicar. Yo lo iré en lugar de Nelson, que está de viaje.
iremos a la zona roja a predicar. ¿Y sabe qué vamos a llevar? A esto, a este Jesús, al que fue elevado como la serpiente de bronce. Y vamos a mostrar a un Dios que es maravilloso, que está vivo, que es real y que para nosotros es tremendamente vivo. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a participar de la cena del Señor. Les pido a los hermanos, y usted, acérquese acá adelante y vamos a rodear la mesa, que está preparada para nosotros. Mire,